Buenos días, amados hermanos, Dios me los bendiga. El devocional para hoy, enero 26. Tener misericordia hacia otros revelará tu necesidad constante de misericordia. Te llevará hasta lo más íntimo de ti y a los brazos de tu Salvador misericordioso. No es normal para ninguno de nosotros. Es normal asegurarte que tus necesidades se cumplan. Es normal acaparar lo que tienes por temor a no contar con lo suficiente en el futuro. Es normal cargar con un catálogo de cosas que deseas para ti mismo. Es normal tener más simpatía con tus sentimientos que con los sentimientos de los demás. Es normal querer misericordia para ti y justicia para los demás. Es normal percibir el pecado de otros, pero ser ciego al tuyo propio. Si queremos ser personas misericordiosas, entonces necesitamos recibir mucha misericordia, ya que lo que impide que seamos una comunidad de misericordia somos nosotros. Me es imposible pensar sobre el llamado de Dios de ser instrumentos de misericordia sin relacionarlo con la parábola poderosa de Jesús en Mateo 18, 21 a 35. Por favor, detente y léelo ahora mismo. Cristo tenía dos razones para contar esta historia. La primera era revelar el corazón del Pedro al preguntar, ¿cuántas veces debo perdonar? Esta pregunta evidenciaba un corazón falto de misericordia. La segunda razón era revelar nuestros corazones. Verás, todos somos el siervo injusto. Celebramos la misericordia de Dios, pero les gritamos a nuestros hijos cuando se equivocan. Cantamos el himno Maravillosa Gracia, pero nos enojamos con nuestra pareja cuando nos ofende. Alabamos a Dios por su amor, pero abandonamos una amistad cuando no es desleal. Estamos agradecidos porque fuimos perdonados, pero decimos que la persona que sufre las consecuencias de sus decisiones se lo tiene merecido. Disfrutamos la gracia de Dios, pero lanzamos la ley a los demás. La verdad es que no practicamos la misericordia debido a que tendemos a vernos a nosotros mismos como superiores a los pobres y necesitados. Pero cuando el llamado de Dios a ser misericordiosos limita con tu falta de misericordia, empiezas a verte con más exactitud. Empiezas a confesar que no posees dentro de ti lo que Dios quiere. Empiezas a convencerte a ti mismo y a otros de que no puedes vivir al nivel de los estándares de Dios. Y empiezas a clamar por la misma cosa que has rehusado dar a otros. Y al empezar a recordar que la misericordia de Dios es tu única esperanza, y al meditar en la grandeza de la misericordia que ha sido rociada sobre ti, empiezas a desear que otros experimenten la misma misericordia. Verás, si olvidas la misericordia que has recibido, será más fácil que no seas misericordioso hacia los demás. Yo necesito a diario la misericordia de Dios para llevar a cabo su obra misericordiosa. Textos para profundizar y ser alentados, el Salmo 103. Bueno, mi querida familia, como leíamos el devocional iniciando, el devocional de hoy nos trae unas verdades que realmente van a golpear nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra suficiencia, y nos va a mostrar nuestra insuficiencia y la gran necesidad que tenemos de la misericordia de Dios y misericordia también para otros. Dice la palabra del Señor, como texto base tenemos Mateo 18, 21 a 35, y el devocional de hoy tiene por título La memoria que transforma, viviendo el perdón desde la deuda cancelada. Mateo 18, 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pequé contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces Jesús pone, por ejemplo, la parábola de los deudores, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes.
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mis hermanos, como comunidad cristiana, no nos definimos por la ausencia de conflictos, sino por la manera divina en que los procesamos. En el centro de esta práctica, mis hermanos, está una verdad espiritual muy incómoda. Nuestra capacidad para extender gracia está directamente proporcional a nuestra memoria viva de la gracia recibida por parte del Señor. Pedro nos representa a todos. ¿El qué hace? Busca el límite de lo exigible, el borde último de su obligación moral. Su pregunta: ¿hasta 7 veces? Pedro no busca aquí la esencia del reino, sino el mínimo legal para salir ganando. El Señor Jesucristo, con la parábola del siervo injusto, no responde con una cifra, sino con una narrativa, mis hermanos, que desnuda nuestra alma, exponiéndonos a la enfermedad del olvido espiritual y su consecuencia tan letal. Un corazón endurecido que recibe un océano de misericordia, pero que se niega a dar una gota. Veremos entonces el primer punto del devocional: la deuda imposible. La encontramos en Mateo 18, 24 al 27. La cifra que dice aquí el Señor Jesucristo de 10.000 talentos no es un detalle realista, mis hermanos, es una declaración teológica. Un talento equivalía a unos 6.000 denarios, y un denario era el jornal de un día de trabajo. 10.000 talentos que representaban literalmente toda una vida de trabajo. 100.000 talentos de días laborales. Una deuda cósmica, era impagable, una imposibilidad existencial. Hermanos, nosotros no podíamos pagar la deuda que teníamos con Dios. Aquí Jesús establece una verdad fundamental sobre nuestra condición humana delante de Dios. Somos deudores por naturaleza. Nuestro pecado no es una colección de errores aislados, mis hermanos. Es un estado de bancarrota espiritual. Una rebelión que nos ha endeudado más allá de toda nuestra capacidad de pago. ¿Qué dice Efesios 2 del 1 al 3? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos eso, hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Hermanos, el tiempo que vivimos en esta era moderna nos enseña a vernos como autosuficientes, como acreedores de la vida. El Evangelio nos confronta con nuestra verdadera quiebra. La humildad comunitaria, es decir, nace cuando cada uno de nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, vive desde esta conciencia de que éramos por naturaleza hijos de ira. Lo que debo pagar no puedo pagarlo. Esta no es una postura de autoflagelación, mis hermanos, sino de libertad radical. Ya no debemos pretender ser perfectos ante los hermanos, porque hemos confesado nuestra imperfección ante Dios. La iglesia sana es aquella donde podemos decir: estoy en deuda, he sido perdonado de una deuda infinita, por tanto estoy aquí para servir, no para ser servido. Miremos entonces el perdón incondicional, lo que llamamos la gracia soberana de Dios. Mateo 18 al 27 nos dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, les soltó y le perdonó la deuda. El Señor fue movido a misericordia por el puro afecto de su voluntad, por ese amor que Él es. Dios es amor y nos escogió, aún sabiendo y conociendo de primera mano quiénes éramos.
Eso éramos nosotros, muertos en delitos y pecados. Toda nuestra vida era una putrefacción ante los ojos de Dios. El verbo clave aquí es se conmovió. ¿Qué muestra ese verbo? Una compasión profunda que brota de lo más profundo de las entrañas. Es decir, nuestro Rey no perdona tras una negación o un plan de pagos. No, nuestro Rey perdona desde la esencia de su carácter misericordioso. Dios es misericordia, no es que tenga misericordia, es su esencia. La palabra del Señor describe a Dios como compasivo, clemente y rico en misericordia, siendo un atributo, mis hermanos, eterno e incondicional, que no trata a la humanidad conforme a sus pecados. Mis hermanos, su misericordia es un amor activo que perdona, sana heridas y busca la reconciliación. Mire que nos buscó para reconciliarnos con Él. ¿Y qué hizo? Entregó a su único Hijo para reconciliarnos con Él, siendo el sacrificio de Jesús la máxima expresión de este amor. Hermanos, el atributo central de Dios es descrito frecuentemente como lento para la ira, grande en misericordia, dice el Salmo 103. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Hermanos, la bondad no merecida, la misericordia es el regalo compasivo de Dios hacia quienes merecen castigo por sus faltas, ofreciendo perdón y ayuda incondicional. Este es el amor y la justicia de Dios. Hermanos, si Dios es justo y aborrece el pecado, su amor misericordioso triunfa sobre el juicio, buscando la redención en lugar de la destrucción. Esa es la misericordia de Dios. Hermanos, y este es un reflejo del corazón de Dios revelado en Cristo. Él no nos perdona porque hayamos reducido nuestra deuda, es decir, que hemos abonado algo con nuestras obras, no, sino porque en su naturaleza Él la cancela. La cruz no es un lugar donde Dios hace matemáticas, es el lugar donde Dios toma nuestra deuda y la pone en su Hijo. Cristo, el Hijo, paga con su vida lo que nosotros jamás podríamos pagar. Este perdón es incondicional en su origen, aunque es transformador en su efecto, mis hermanos. Que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí, mis hermanos, se rompe la lógica meritocrática que envenena nuestras relaciones. Si mi perdón hacia otros depende de su arrepentimiento, su cambio de actitud o compensación, aún no hemos entendido el perdón que he recibido. Es decir, que mi perdón no tiene que estar condicionado si el otro o la otra, mi esposo, mi esposa, mis hijos o mi prójimo, hace algo o paga algo para que yo le retribuya con perdón. Hermanos, el perdón de nosotros como cristianos es proactivo. Nace del depósito de la gracia recibido, como dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Lo que recibimos de gracia, damos de gracia recibimos misericordia, por gracia damos misericordia. Esto significa debemos perdonar como un acto de fe. Perdono no porque te lo merezcas, sino porque a mí me fue dado lo que no merecía. Y esto es una verdad fundamental en este devocional, mis hermanos. Esto nos libera de ser ofendidos y de la esclavitud del resentimiento y nos desarma del ciclo de la venganza. Veremos ahora el olvido espiritual. Lo encontramos en Mateo 18, 28 al 30. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. El siervo perdonado encontró a uno de sus consiervos. Este verbo que aplica aquí de encontró sugiere, mis hermanos, que encuentra por casualidad. Es casi inevitable en nuestras relaciones interpersonales que en cualquier momento aparezca una situación en la cual necesitemos perdonar. Hermanos, es la deuda de 100 denarios, aproximadamente 100 días de trabajo. O sea, la deuda no era nada comparada con lo que le perdonó el Señor al siervo. ¿Esto qué significa? Sí, claro que duele, porque obviamente toda ofensa que nos hagan duele. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese dolor? ¿Lo vamos a contabilizar? ¿Lo vamos a ver imperdonable?
Los vamos a poner en la posición de Dios. La tragedia no es el tamaño de la deuda, mis hermanos, sino la desconexión en la memoria del siervo. Él ha sufrido una amnesia espiritual, ha divorciado el perdón recibido del perdón a otorgar. En su mente este hombre ahora es el acreedor, no el deudor, perdonado. Aquí opera una justicia distorsionada, mis hermanos. Aplica una ley rigurosa al otro que él mismo no pudo soportar. Como muchas veces hemos dicho, somos muy dados a mirar el pecado ajeno, gritar ese pecado ajeno y no a llorar por nosotros. Quita la viga de tu ojo para que puedas quitar la paja en el ojo ajeno. Hermanos, cuando nos convertimos en ese siervo, cuando nos convertimos en ese siervo, cuando empezamos a llevar libros de contabilidad de nuestras relaciones, él me falló 3 veces, ella siempre lo hace lo mismo, no contabiliza el mal. Ese es el amor del Señor, ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones, no contabiliza el mal. Es una característica del amor de Dios que ha sido derramado en nuestro corazón. Si realmente tú has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, lo primero que pasa a través del fruto del Espíritu Santo es amor, para que puedas amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Necesitamos del amor de Dios derramar nuestros corazones para perdonar lo que para nosotros es imperdonable. Tenemos que despojar nuestro derecho de justicia y acogernos a la justicia de Dios, porque también éramos deudores y seguimos siendo deudores. Por eso es que Pablo decía que él era deudor a la gracia. Hermano, la falta de misericordia es en esencia un síntoma de olvido. La disciplina espiritual es el antídoto, es la memoria deliberada. Debemos instituir en nuestra vida diaria rituales, es decir, disciplinas de recordación. ¿Y qué mejor que la cena del Señor? No es solo un sacramento, es un modelo. Hacer esto en memoria mía, es decir, recordar lo que Dios ha hecho en Cristo, cómo nos ha perdonado, cómo nos ha justificado, cómo nos ha glorificado, cómo nos ha hecho hijos amados de Dios. Y eso nos da identidad. Y cuando tenemos esa identidad, la aplicamos a nuestra vida diaria. La falta de misericordia, mis hermanos, es en esencia, como decíamos ahora, un síntoma de olvido. Necesitamos iglesias con memoria, donde constantemente nos recordemos mutuamente el Evangelio. Hermano, recuerda quién eras y cuánto se te perdonó. Esto te dará fuerzas para perdonar hoy. Miremos también ahora la comunidad, es decir, la iglesia como un espejo. En Mateo 18:31 dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Los consiervos son testigos claves. Ellos representan a la iglesia de fe. Su reacción no es de indiferencia, sino de profundo dolor, se entristecen mucho. Bueno, la falta de misericordia de uno de los miembros de la iglesia o del cuerpo de Cristo afecta la salud de todo el cuerpo. Ellos no toman justicia en sus propias manos, ellos no murmuran, ellos no empiezan a juzgar, sino que llevan el caso ante la autoridad, es decir, se lo contaron a su Señor. Y allí donde tenemos que ir nosotros, primero al Rey de Gloria. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace, ayúdalo, ten misericordia de él. La iglesia es llamada a ser ese espacio donde la gracia es tanto, mis hermanos, un ambiente donde habitamos, pero también que es correctivo, donde el pecado de la misericordia negada es tratado con seriedad, porque distorsiona el corazón de la iglesia, del evangelio. Si nosotros no abordamos esto con gracia y con misericordia, la iglesia se divide. Hay ira, pleitos, contiendas, divisiones. Esto tiene implicaciones profundas, mis hermanos, para la disciplina de la iglesia y la reconciliación. La iglesia no es una sociedad de gente perfecta, sino de deudores perdonados que se ayudan a recordar su identidad. Cuando un hermano es implacable, la iglesia no debe chismear, sino llevar el asunto con dolor y claridad, primero en privado y luego con otros. ¿Qué dice Mateo 18:15-17? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma uno contigo, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Esta es la disciplina de la iglesia, mis hermanos.
¿El objetivo cuál es? La restauración de la memoria, no la humillación. Debemos preguntarnos pastoralmente, hermano, ¿has olvidado la cruz? Vamos a recordarla juntos. Ahora miremos la justicia final. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, el juicio del rey es severo, siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné. ¿No debías tú también tener misericordia? La pregunta revela la lógica del reino. La gracia recibida debe traducirse, mis hermanos, en gracia dispensada, es decir, gracia dada. Este texto, mis hermanos, enseña que no significa que perdamos la salvación por no perdonar. Enseña una profesión de fe que no produce misericordia, es una profesión falsa, que nunca comprendió la gracia en primer lugar, es decir, que esa persona nunca fue salva. Es decir, que no pudo haber perdido algo que nunca tenía. Tuvo religiosidad, pero no tuvo relación con el Padre. Porque el que ha conocido a Dios ama, porque Dios es amor, y el que ama perdona. Esto es claro, mis hermanos. ¿Qué dice Santiago 2:13? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bueno, la misericordia no compra el perdón, lo evidencia. El siervo es entregado a los verdugos hasta que pague toda la deuda, una tarea imposible, simbolizando la separación eterna de la fuente de misericordia. Es una imagen de autoexclusión del reino por parte de quien, habiendo probado la gracia, eligió vivir en la lógica del mercado y no en la lógica del don. Hermanos, esto es un llamado solemne a la autorreflexión. La pregunta más urgente no es ¿estás ofendido?, sino ¿estás perdonando desde el lugar del perdonado? Debemos practicar esto con temor y con temor, hermano, evitando el legalismo, pero sin domesticar la advertencia de Jesús. La gracia barata, la que recibo pero no transmite. Es una contradicción existencial, mis hermanos, como iglesia. La iglesia debe ser un hibernadero de misericordia, donde constantemente nos señalamos la cruz y decimos, allí fue cancelado todo, aquí hoy cancelo lo que me debes. Como dice Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. ¿Qué dijo? Tetelestai, toda la deuda ha sido pagada. Mis queridos hermanos, terminemos donde comenzó el salmista, donde debemos vivir en la memoria activa de los beneficios. Dios es lento en misericordia, es lento en ira, pronto en misericordia. Mis hermanos, vamos al trono de la gracia para recibir pronto oportuno socorro. Cada día al orar, nombra específicamente una ofensa que Dios te ha perdonado. Luego nombra una ofensa que tú debes perdonar y conecta esto con la cruz. Convierte los conflictos en recordatorios. Cuando te ofendan, cuando nos ofendan, antes de reaccionar, haz esta oración: Señor, recuérdame ahora la ofensa mayor que tú me perdonaste. Deja que esa memoria proceda a tu respuesta. Hermanos, seamos un recordatorio, recordemos todos los días como iglesia, en los momentos de tensión, sé la persona que con amor lleva la conversación a la gracia común recibida. Recordemos quiénes somos, lo que debíamos, 10,000 talentos, y fueron perdonados. Bueno, la misericordia no es un sentimiento, es un acto de memoria teológica. Es traer el pasado del perdón divino al presente de la ofensa humana y decir, esta deuda ya fue pagada por otro. Yo no seré tu verdugo, te suelto porque a mí también me soltaron. Hermanos, que nuestra iglesia no sea conocida por su moralismo tan limpio, sino por nuestra capacidad de perdonar desde lo más profundo de nuestro corazón, de un corazón redimido por la sangre del Cordero. Porque hemos sido conmovidos, redimidos y recordados por un Rey
que nos perdonó una deuda impagable. Mis queridos hermanos, este es el devocional del día de hoy. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo.